Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Dios les bendiga. Nuevamente estamos aquí para compartir la palabra de Dios y va a ser una bendición que nos acompañen. Y vamos a hablar acerca de la novia de Cristo nuevamente, pero vamos a hablar específicamente acerca de la novia de Isaac. Cuando Abraham mandó a su siervo a buscarle a su hijo una esposa, sobre todo, ¿verdad? Más que novia, una esposa para Isaac. Lo mismo que se busca para nuestro Señor Jesucristo, una novia. La iglesia de Cristo es la novia de Cristo. Dice la palabra de Dios en Génesis, en el capítulo 24, en el versículo 1. Vamos a leer Génesis 24:1. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Y Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de ese juramento, solamente no vuelvas allá a mi hijo. Quiero hablarte por un momento acerca de la novia de Isaac. Tal vez tú ya conozcas muy bien esta historia, pero esta historia de la novia, buscando una novia para Isaac, una esposa para Isaac, tiene que ver con el tiempo que estamos viviendo. Para muchos, ¿verdad? Suena ya muy familiar esta palabra que se ha predicado mucho, de que Cristo vendrá por su iglesia. Cristo vendrá por una iglesia fiel, una iglesia con vestiduras blancas. Se ha compartido este mensaje una y otra vez, pero la historia de Abraham con su siervo que manda, ¿verdad?, al siervo a buscarle una esposa a su hijo, tiene que ver con lo que hoy estamos viviendo. Por eso está escrito en la palabra de Dios, para que también nosotros reflexionemos en esta historia. Tiene que ver con un patrón, esta historia tiene que ver con un patrón de Dios, ¿verdad?, cómo Él lo va a volver a hacer en nuestros días. Él está buscando una esposa para su hijo. Desgraciadamente también podemos ver cómo está viviendo la iglesia de Cristo en estos días. Con esta pandemia no nos vamos a mentir, pero también yo creo que en lo espiritual mucha gente ha disminuido, ¿verdad?, su relación con Dios. Es importante el congregarnos, es importante también nosotros como iglesia de Cristo no descuidarnos en la oración, en la lectura de la Biblia, en nuestro tiempo devocional, en nuestro tiempo de oración, no lo debemos de descuidar. En el libro de Apocalipsis nos habla también del carácter de la iglesia, ¿verdad? Cómo iba a ser en los últimos días. Ahorita lo vamos a ver, cómo era el carácter de la iglesia, la novia de Cristo en nuestros días. Estamos viviendo tiempos proféticos. Amén. Si tú no lo sabías, el día de hoy estamos viviendo tiempos proféticos. Por eso es importante observar cómo Abraham mandó a su siervo a buscarle una esposa a su hijo. Y es lo mismo que hoy estamos viviendo, y es lo mismo que el padre va a hacer con su ayudante, con su ayudador, ¿verdad?, a buscar una novia para su hijo Isaac. La iglesia, quiero hablarte acerca de la iglesia, la novia de Cristo. Primeramente, su esposa fue traída por un enviado. Eso tenemos que hablar mucho de esto. Su esposa de Isaac fue traída por un enviado, lo mismo que va a suceder con la iglesia, la novia de Cristo. Abraham quería que su hijo se casara con una mujer de su parentela. Envió a su criado para que le trajeran a su hijo su mujer. Para él era muy importante que su esposa, la esposa de su hijo, fuera familiar de Abraham. O sea que Abraham estaba cuidando su ADN. La mujer de su hijo tenía que tener su ADN. Para él era muy importante todo esto. El criado encontró a la mujer que sería la prometida para su hijo Isaac. El enviado, esto es muy importante y lo vamos a recalcar en un momento.
el enviado le presentó a aquella mujer y a su familia las riquezas de su señor y que todo eso le pertenecía al hijo de su amo. Vamos a leer lo que nos dice Génesis en el capítulo 24, versículo 20. Dice de esta manera: y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callado para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo: ¿de quién eres, hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual dio luz a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi mano su misericordia y su verdad y que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome conforme en el camino a casa de los hermanos de mi amo. La doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía: así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente, y le dijo: ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás afuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. También, hermano, allá en el versículo 34 y 36, ahí mismo Génesis 24, 34, dice así, 24, 34. Entonces dijo: yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas, vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo: no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije: quizá la mujer no querrá seguirme. Entonces él le respondió: Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo, y prosperará tu camino, y tomarás para mi hijo mujer de mi familia, de la casa de mi padre. Era muy importante, te vuelvo a repetir, su ADN. Amén. La familia de Rebeca, hermano, le preguntó: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Amén. Cuando como nosotros somos la iglesia de Cristo, la futura esposa de Cristo, y a veces, hermano, nuestras familias nos hacen esas preguntas, ¿verdad? Así como la familia le preguntó a Rebeca: ¿irás tú con este varón? Y Rebeca respondió: sí, iré. También nosotros tenemos que tener esa firmeza como Rebeca, como esa futura esposa: sí, iremos con el Señor. Amén. Cuando nos lleguen a cuestionar, hermanos, si estamos en el camino del Señor o por qué estamos sirviéndole al Señor, tal vez mucha gente no entiende lo que hacemos, lo que predicamos, pero nosotros sí sabemos a quién le servimos, y nosotros contentos tenemos que decir: sí, iré con el Señor. A ella, su familia la cuestionó y le dijo: ¿en verdad quieres ir con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Fue algo muy importante. Ahora vamos a ver algo que tiene que ver, Isaac, hermano, con nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que saber, hermano, que tanto Isaac como nuestro Señor Jesucristo fueron amados de su Padre. Y no nada más fueron amados de su Padre, sino también debemos de recordar que Dios, hermano, quiso probar el corazón de Abraham, su siervo, para que sacrificara a su hijo Isaac. Conoces bien esta historia. Ahora, cuando Abraham escucha esto de que tiene que sacrificar a su hijo, pues le dolió, ¿verdad? En el alma, en el corazón, esta idea de sacrificar a su hijo, pero no se rehusó. ¿Por qué? Porque Abraham sabía que el Dios que le dio en su vejez a su hijo, él se lo podía resucitar. ¿Por qué? Porque Abraham, cuando iba a sacrificar a su hijo, él dijo unas palabras: Dios
se proveerá, Dios proveerá. Y regresaremos cuando, dice la palabra de Dios que cuando Abraham venía con su hijo Isaac era el que venía cargando la leña y su hijo dijo, padre, yo veo que ya está listo el lugar del sacrificio, aquí está la leña, pero no está el cordero. Cuando él iba a ser, hermano, ese hombre sacrificado. Ahora, no creas que Isaac, hermano, tendría 10 años, un niño sin fuerza tal vez, no, él ya era un joven alrededor de unos 20 años, hermano, pero él obedeció. Lo mismo sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Isaac cargó la leña y más adelante, hermano, en un futuro para ellos, más adelante, nuestro Señor Jesucristo cargó la madera en la que iba a ser sacrificado, pero él sí fue sacrificado. Pero también algo muy importante, cuando nuestro Señor Jesucristo, él fue sacrificado y murió y resucitó al tercer día, dice la palabra de Dios, hermano, que después él ascendió hacia los cielos y ahora, hermano, él va a regresar, pero va a regresar exclusivamente para tomar a su novia. La Biblia, la palabra de Dios nos dice de Isaac, que cuando él, hermano, él supuestamente, hermano, iba a ser sacrificado, él como que sale un poquito de escena del libro de Génesis y ya no volvemos a saber de él después de que se intentó, hermano, sacrificar. Ya no se volvió a hablar de él. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué punto? Hasta que él, hermano, se reúne con su futura esposa Rebeca. Ya nomás como que sale de escena después del sacrificio que iba a hacer Abraham por Isaac. Ya no se escucha nada de Isaac. ¿Hasta cuándo? Hasta que se junta o hasta que se encuentra con su esposa, con su futura esposa. Entonces son similitudes muy importantes tanto de Isaac, hermano, con nuestro Señor Jesucristo. También hay algo muy importante cuando la Biblia, hermano, nos dice en San Juan, capítulo 16, voy a leerte esta escritura. San Juan en el capítulo 16. Quiero que entendamos algo. El Espíritu Santo, hermano, la Biblia nos habla acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el ayudador. Pon atención en esto. Se nos describe al Espíritu Santo como el consolador, el ayudador. Así se le conoce también al Espíritu Santo como el ayudador. En San Juan, en el capítulo 16, versículo 13, versículo 12, dice de esta manera: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y lo hará saber las cosas que habrán de venir, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará a saber. Cuando dice la palabra de Dios, ahí, hermano, regresando a Génesis 24, ahorita vamos a regresar aquí, dice, hermano, que cuando en el versículo 27, dice de esta manera, en el verso 27, y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Aquí habla acerca de una guía, ¿verdad? Dios no me dejó, Dios me guió. Lo mismo Dios va a hacer con nosotros. La palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios nos va a guiar a nosotros, nos va a guiar a toda verdad. Dice, hermano, en el libro de San Juan, en el capítulo 16 que acabamos de leer, en el versículo 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. Dice, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, ponga atención, porque tomará de lo mío y os lo hará a saber. Dice, hermano, en el versículo Génesis, permítame tantito. En Génesis 24, 22, dice de esta manera, en el 22, y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Cuando Eliezer,
el enviado de Abraham, el criado de Abraham, llamado Eliezer, dice que cuando él encuentra a Rebeca, porque una de las pruebas que había dicho Eliezer a Jehová, Señor, si yo he hallado gracia delante de ti, haz que la primera mujer que viene a la fuente a sacar agua, haz de que esta mujer me ofrezca a mí agua para beber, y no nada más a mí, sino también a los camellos, que le ofrezca agua. Y así lo hizo, así como lo pidió el criado Eliezer, así sucedió. Fue algo increíble, hermano, fue algo maravilloso para Eliezer. Ahora, quiero que pongas mucha atención. Cuando llegó Eliezer, él le mostró las riquezas de su amo. Y hermano, Eliezer, hermano, no llegó con las manos vacías. Él llegó mostrándole las riquezas de su amo. Lo mismo, hermano, encontramos aquí, hermano, en el versículo 52, Génesis 24, 52. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová, y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca, también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. ¿Qué les dio? Les dio riquezas. El criado les mostró las riquezas, y el criado les dice: todo esto le pertenece a mi señor. Mi amo le ha dado todo esto a mi señor. Él venía exclusivamente a buscar a una esposa para el hijo de su amo, para Isaac. Amén. Y él le mostró las riquezas. Lo mismo sucede hoy en nuestros días. Pero ¿sabes qué pasa? Que mucha gente desprecia las riquezas de Cristo. La palabra de Dios, hermano, nos habla una y otra vez de cómo, hermano, viene el mensajero, viene el enviado. Porque algo muy interesante, antes de llegar a este punto donde a veces despreciamos las riquezas de Dios, hermano, Eliezer era el ayudante de Abraham, era el ayudador, y él viene representando, hermano, al Espíritu Santo. Eliezer, el enviado, es un tipo de Espíritu Santo. Abraham, el padre, hermano, y el enviado viene siendo como Espíritu Santo, y la novia, y Rebeca, viene siendo la iglesia. Amén. Entonces, hermano, ahora, simplemente el nombre de Eliezer. ¿Qué quiere decir el nombre de Eliezer? El nombre de Eliezer quiere decir: Dios es mi ayuda. Así de sencillo. Amén. Abraham, hermano, dice que Eliezer, el damaseno Eliezer, nació en su casa. Y Abraham en una ocasión le dice al Señor en una oración: Señor, no me has dado hijo. ¿Acaso va a ser mi heredero este esclavo, este damaseno Eliezer? Él va a ser mi heredero. Y Jehová le dijo: él no va a ser tu heredero, sino que yo te voy a dar un hijo, y yo te voy a dar una herencia muy grande. La palabra de Dios, hermano, nos habla entonces de Eliezer, que quiere decir: Dios es mi ayudador. Y la Biblia, hermano, habla acerca de Eliezer como un hombre que supo servir, un hombre fiel, un hombre leal, hermano, tanto que el padre, hermano, Abraham también lo tenía como a un hijo, pero Eliezer fue un hombre sabio que se hizo a un lado. ¿Para qué? Para que viniera Isaac. Es muy importante. Vamos a leer también, hermano, lo que nos dice allá en el libro de Efesios capítulo 3, 8. Efesios, libro de los Efesios. Digan fuerte amén cuando lo tenga. Efesios capítulo 3, versículo 8, dice de esta manera: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Pero ponga atención lo que dice, hermano, el apóstol Pablo en el versículo 8: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Lo mismo que hizo el enviado que llama a esta joven, a esta mujer virgen, la llama,
pero no nada más le dice la llama, sino que le muestra las riquezas de su amo. Le dice, todo esto le pertenece a mi amo. Le enseña las riquezas. Hay una riqueza, hermano, en servir a nuestro Señor. Hay inteligencia, hay sabiduría, hay un gozo. Ahí mismo en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 8, dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Romanos, en el capítulo 2, vaya conmigo al libro de Romanos. Romanos capítulo 2, versículo 4, es muy importante lo que dice aquí. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, como dice en el verso 4, o menosprecias las riquezas. Imaginémonos, hermano, que llega el enviado y ya encontró a Rebeca y le muestra las riquezas. Estas riquezas son de mi amo y todo esto es de su hijo, es para su hijo Isaac. Y esto también te va a pertenecer a ti. Y que Rebeca le hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues vete mucho, ¿verdad? Con todas tus riquezas, yo no quiero saber nada. Así hay mucha gente que está el día de hoy despreciando las riquezas de Dios. Amén. Prefieren, ¿verdad? Prefieren el mundo, los placeres momentáneos, ¿verdad? Los placeres que el mundo ofrece, el pecado, hermano, que puede ser muy atractivo. Hermano, la gente desprecia, hermano, las riquezas de Dios, hermano, por un momento, ¿verdad? Allá afuera en el mundo, un momento de placer, hermano, y renuncian, hermano, a una vida eterna. En el libro de Colosenses, en el capítulo 1, Colosenses capítulo 1, dice de esta manera, Colosenses capítulo 1, versículo 26 y 27, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Pusieron atención lo que dice el 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No menospreciemos las riquezas que Dios tiene para nosotros. Entonces, hermano, Eliezer, el enviado, ¿verdad?, de Abraham, hermano, viene siendo un tipo Espíritu Santo, hermano, que él fue, hermano, enviado a buscar, hermano, a Rebeca, y le mostró las riquezas, hermano, de su amo, y, hermano, inmediatamente Rebeca, hermano, accede a ir, ¿verdad?, a buscar, a encontrarse con su futuro esposo. Es lo mismo que estamos viviendo, hermano, como la iglesia de Cristo. Un día nos vamos a reunir, hermano, con nuestro Señor. Por eso la Biblia nos habla, hermano, de que nosotros debemos de anhelar, hermano, ese día, de encontrarnos, hermano, con el esposo, con Jesucristo. En Primera de Pedro, capítulo 1, dice de esta manera, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ponga atención lo que dice, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, el tiempo que estamos viviendo nosotros, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos,
en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló, no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los mismos ángeles, los ángeles. También, hermano, para finalizar, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14, nos habla, hermano, del carácter de la iglesia. En el libro de Apocalipsis, hermano, cada uno, aquí nos habla el mensaje a la iglesia en la Odisea. El mensaje a la iglesia en la Odisea nos habla del carácter de la iglesia en los últimos tiempos. Acuérdate, hermano, que nosotros somos la iglesia de Cristo. Amén. Va a venir el Espíritu Santo, hermano, y nos va a convencer de nuestro pecado. Viene el Espíritu Santo y nos convence, hermano, para que nosotros, hermano, en un futuro estemos, hermano, en esas bodas celestiales. Cristo viene por una iglesia, pero una iglesia preparada, una iglesia que tenga sus vestiduras blancas. Un día, hermano, van a sonar, hermano, esas trompetas, esos chofares van a sonar, hermano, y los que estén listos, hermano, esos van a subir a las bodas del Cordero. Pero miremos por un momento el carácter de la iglesia de Cristo. Dice, hermano, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La Biblia, hermano, cuando nos habla acerca de las 7 iglesias, nos habla, hermano, del carácter el carácter de cada una de las iglesias, pero nos habla de diferentes tiempos, ¿verdad? Nos habla, hermano, cómo era el tiempo de la iglesia primitiva, cómo era el tiempo, hermano, de los grandes evangelistas, de los grandes misioneros. Nos va hablando la palabra de Dios acerca de las 7 iglesias, pero nos habla de las características, hermano, de los diferentes movimientos, de los diferentes momentos de la iglesia. Los momentos que estamos viviendo nosotros como iglesia de Cristo es un tiempo muy difícil, y es el más crucial, porque nuestra vida está en medio de todo esto. Nuestra vida eterna, hermano, ahí se está jugando. Estamos, hermano, en una temporada, hermano, de la iglesia en la Odisea. ¿Qué quiere decir esto? Una iglesia tibia. No es ni caliente, no es fría. Es una iglesia tibia, y la Biblia nos dice: por cuanto eres tibio, yo te voy a vomitar de mi boca. Dice, hermano, en el versículo 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor reconoce que en el futuro de la iglesia en la Odisea, su carácter iba a ser un carácter tibio, y el Señor lo dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, la iglesia de Cristo ahora tiene más recursos. El día de hoy, la iglesia de Cristo tiene lo que antes no tenía. Amén. La iglesia tiene muchos tecnología, tiene muchos recursos, la iglesia de Cristo, pero le hace falta lo más importante. ¿Te acuerdas cuando vino a la iglesia La Hermosa el apóstol Pedro con Juan? Hermano, fueron a la iglesia a La Hermosa a orar y se encontraron a un paralítico a la entrada. Él les pidió, ¿verdad?, dinero. ¿Qué le dijo Pedro? ¿Alguien se acuerda qué le dijo Pedro? Sí. ¿Qué le dijo? No tengo oro ni plata.
Más lo que tengo te doy. No tengo oro ni plata, más que, más lo que yo soy, más lo que yo tengo, eso te doy. No tengo oro, no tengo plata, más lo que yo soy, te doy. Le dio la mano, ¿verdad? Y le dijo, levántate y anda. Ahora, la iglesia de Cristo está al revés. La iglesia de Cristo tiene oro, la iglesia de Cristo tiene recursos, pero no tiene más. Es todo lo que tiene, porque ha llegado a un momento de tibieza espiritual, en un momento crucial, donde pronto, hermano, nuestro Cristo bendito, hermano, el novio vendrá, hermano, a buscar, hermano, a su prometida. ¿Y cómo la va a encontrar? ¿Acaso nosotros estamos esperando al Cristo, al novio? ¿Lo estamos esperando? Nuestras familias nos cuestionan, ¿irás nuevamente con Dios? ¿Irás nuevamente a la iglesia? ¿Confiarás en Él? ¿Y qué tenemos que decir como Rebeca? Sí, iré con Él. Sí, iré con Él. Dice la palabra de Dios, hermano, en el versículo 17, Apocalipsis 3:17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, ¿y qué? Y arrepiéntete. Algo que el Señor le dice a la iglesia de los últimos tiempos, la iglesia que estamos viviendo, hermano, la iglesia en la Odisea. Claro que esa fue una iglesia que vivió en el pasado, pero también, hermano, tiene que ver con el carácter que estamos viviendo el día de hoy. Así como Dios se movió en un patrón para llamar a la esposa de Isaac, es lo mismo que está sucediendo en nuestros días. Dios está llamando, hermano, a su iglesia de la misma manera, mandando a su siervo Eliezer. ¿Qué quiere decir Eliezer? Dios es mi ayudador. El Espíritu Santo es el ayudador de Dios, hermano, y viene el Espíritu Santo, hermano. Él confronta nuestras vidas. Él, hermano, Él nos consuela en momentos muy difíciles, hermano, nos fortalece, nos anima. Hay veces, hermano, que no sabemos ni por qué orar, pero el Espíritu Santo viene, nos ilumina, redarguye nuestras vidas, redarguye nuestros corazones. Hermano, Él pone esa hambre y esa sed de buscarlo. Él pone ese espíritu de oración. Él pone ese espíritu, esa hambre de buscarlo a través de la Escritura. Él trae revelación a nuestras vidas, nos ayuda a resolver, a mirar misterios. El Espíritu Santo, con el único objetivo de ¿cuál es? Hermano, que nos preparemos como una novia, ¿verdad? Prudente. Que no seamos como esas novias, ¿verdad? Que fueron, hermano, esas vírgenes que fueron insensatas, que dice la palabra de Dios en Mateo 25, sino que seamos esas vírgenes prudentes que estaban preparadas, y cuando ellas escucharon, hermano, que ahí venía el novio, hermano, ellas salieron a recibirlo, hermano, y se gozaron, hermano, en las bodas. La palabra de Dios dice ahí en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, hermano, en el versículo 19 de Apocalipsis 3 está la clave. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Tenemos que ser celosos, hermano, de la obra de Dios, hermano, de nuestra relación con Dios. Hermano, no debes de... Hay gente que no le gusta ser descuidada en muchas áreas, en su vestimenta, en sus quehaceres, en su comida, pero el Señor nos recomienda algo. Sé diligente y sé muy celoso en lo que tú haces para la obra de Dios. Tienes que ser muy celoso, hermano. Tú te tienes que obligar, hermano, a ser la persona excelente. Dios, hermano, Él tiene grandes cosas, hermano, para nosotros. Vuelvo a repetir. Amén. El Espíritu Santo, Él es el ayudador. Amén. Él es, hermano, el nuestro ayudador. Se buscaba una novia para Isaac y fue encontrada. Amén. Salió Eliezer a buscar, hermano, a su futura, a la futura esposa de Isaac. Pero algo que le recomendó a Abraham fue esto, ¿verdad? Vas a ir a mi tierra,
pero por favor que mi hijo no vaya a mi tierra, porque mi tierra es un pueblo de idolatría. No quiero que mi hijo vaya. Tú vas a ir por la esposa de mi hijo. Quiero que tú la traigas. Amén. Quiero que tú vayas por ella y tú me la vas a traer. Lo mismo que está sucediendo, hermano, en nuestros días. Nuestro Señor no va a venir a este mundo. Él, hermano, va a llegar a un punto, hermano, donde nosotros, hermano, un punto intermedio, donde nosotros nos vamos a reunir con Él. Él no va a venir, hermano, a un mundo caótico, lleno de idolatría, sino que Él nos va a esperar en un punto, dice la palabra de Dios, porque donde está el cuerpo, hermano, ahí se juntarán, hermano, las águilas. Un día, hermano, se tocará la trompeta y los que estemos listos con nuestras vestiduras blancas, hermano, iremos, hermano, a ese encuentro, a las bodas con nuestro Señor. Cristo viene pronto. No despreciemos las riquezas. Lo mismo que hizo el siervo Eliezer, cuando vino con Rebeca, inmediatamente le mostró y le puso los brazaletes de mano de oro, le dio pendientes de oro. Cuando llegó con su familia, allí estaba Labán, ¿verdad? Conocemos la historia de Labán. Labán era hermano de Rebeca, hermano, le dio riquezas a Labán, le dio riquezas a la familia, a los padres, hermano, de Rebeca, les dio riquezas. ¿Qué quiere decir esto? Hermano, que cuando nosotros conocemos de Dios, Él nos da sus riquezas. Él nos da la salud, nos da el bienestar, nos da la inteligencia, la sabiduría. Él cambia nuestras vidas. Amén. Él nos da una vida llena de bendiciones, porque Él lo dijo. Yo he venido a darles una vida y una vida llena de bendiciones para que ustedes la vivan en abundancia. Dice la palabra de Dios, hermano, que el enemigo vino a hurtar, matar y destruir. Y el Señor, ¿qué dijo? Yo he venido, ¿qué? Para darles vida y una vida en abundancia. Él quiere, hermano, que vivamos una vida llena de bendiciones, una vida abundante, que tú seas abundante. Es lo que el Señor, hermano, el día de hoy nos invita. Es así que yo te animo para que sigas orando. Acuérdate, hermano, que estamos en el periodo de la iglesia en la Odisea, una iglesia tibia, una iglesia, hermano, que se revuelve. Los tibios se revuelven. Si hay frío, se revuelve con los fríos. Si hay caliente, se revuelve con los calientes. Esa es la característica el carácter de la iglesia tibia, porque se mezcla, ¿verdad? Se mezcla. Hay gente que busca de Dios y él se mete y busca de Dios. Hay gente que está haciendo lo malo, también él se mezcla a hacer lo malo. No sabe si es de aquí, no sabe si es de allá. Un día es cristiano, otro día amanece mundano, no sabe. Es la característica de la iglesia que estamos viviendo. Y todavía decimos, yo soy rico y de no tengo necesidad de nada. Y el Señor dice, no sabes que eres un pobre, miserable, desnudo. ¿Qué tanto le dice palabras bien bonitas, verdad? Le dice palabras bien a todo dar. Dice en el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y le responde el Señor, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Así están muchos delante de Dios, que sienten, hermano, que no necesitan de Dios, que sienten que no se necesitan preparar, que sienten, hermano, que ellos son Dios, que ellos son todo, y no saben, dice el Señor, tú no sabes nada, eres un desventurado, eres un miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, ¿verdad? Oro refinado en fuego, lo que estamos hablando. No desprecies las riquezas de Dios, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Amén. Es así que el Señor te dice, unge tus ojos con colirio para que veas, seas parte del reino, seas parte de la novia, y no nada más tú veas cómo los demás se gozan en un futuro. Y no te pase, hermano, que el día de mañana tú únicamente seas un espectador de lo que tú pudiste experimentar. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, todos los que estamos aquí, vamos a darle gracias a Dios. Padre Dios, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo. Ayúdanos, Dios, como iglesia tuya, siempre, Dios mío, a mantener nuestras vestiduras blancas, nuestros vestidos blancos,
resplandecientes. Y ayúdanos, Dios, a adquirir de ti siempre ese oro refinado, Dios, por el fuego. Ayúdanos, Dios mío. Consagramos nuestras vidas delante de ti. Perdona nuestros pecados, Dios mío, por favor. Y ayúdanos, Dios, a estar listos, hermano, como Padre, como esa novia lista, ataviada, hermosa. Ayúdanos, Dios mío, a tener el verdadero carácter de la iglesia, el carácter de la fe, el carácter de la esperanza, el carácter de estar siempre listos, Dios. Yo te doy a ti, Dios mío, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén. Y Dios, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Dios mío, a vivir para ti. Amén. Por último, dice allá en Apocalipsis, capítulo 19:9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, esas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Pues vamos, hermano, nosotros a buscar siempre de Dios, de nuestro Señor. Y vamos a buscar, hermano, a buscar siempre del Señor. Dice en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la gran ciudad. Malos perros estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. Y dice en el versículo 20, y el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Amén. Así como le dijo a la familia de Rebeca, ¿en verdad quieres ir con este varón? ¿Irás con este varón? Y Rebeca respondió, sí, iré. ¿Todavía quieres consagrar tu vida? ¿Todavía quieres seguir a Dios y servirle de todo tu corazón? Yo le respondería, sí, Señor, todavía quiero servir a Dios. Sí, Señor, yo todavía seguiré a mi Cristo bendito. Pues Dios te bendiga y bonita tarde a todos. Dios me los bendiga y un fuerte saludo a la distancia a cada uno de ustedes, a nuestros hermanos en Cristo, a la familia, a los amigos. Dios les bendiga, bonita tarde a todos. Cristo vive.